Rodríguez y está con nosotros el licenciado Julio Rodríguez para hablar sobre los establecimientos mercantiles. Licenciado Julio, ¿qué tipo de establecimientos existen? Hola, ¿qué tal, Diana? Pues mira, básicamente en todo el país, incluida la Ciudad de México, hay tres tipos de negocios. Negocios de los denominados bajo impacto, es decir, negocios donde no está permitida o permitido el consumo de bebida alcohólica. Podemos hablar de restaurantes sin venta de bebida alcohólica, una pizzería, la comida rápida, cafés, fondas, pero también entran ahí las lapalerías, las pollerías, tamalerías, estos negocios donde el impacto hacia los vecinos pues es mínimo. Después contamos con negocios de impacto vecinal, que preponderantemente son restaurantes con venta de bebida alcohólica, siempre la bebida alcohólica acompañada con alimento, pero también ahí entran cines, entran teatros, entran salones de fiestas para adultos, jardines de fiestas. A esos les llamamos de impacto vecinal. La ley supone que estos establecimientos ya tienen un impacto hacia los vecinos, ¿no? Entonces son otros los requisitos que se tienen que cumplimentar para operar este tipo de negocios. Y por último, los negocios de impacto zonal, que es donde se puede vender la bebida alcohólica, inclusive sin acompañarla de alimentos. Estamos hablando de cantinas, bares, cabarets, centros nocturnos, y como lo acabo de decir, pues la venta de bebida alcohólica pues se puede hacer de manera libre sin necesidad de acompañarlo de algún tipo de bebida, como son de algún tipo de comida, perdón. Como son establecimientos que tienen un giro, digamos, más agresivo, entonces los requisitos para este tipo de establecimientos pues son más. Estos requisitos vienen contenidos en la ley y un poquitito más adelante hablaremos de ellos. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Para los establecimientos de bajo impacto, pues la verdad es que es sencillo abrirlos, es sencilla su operación y son establecimientos cuyo permiso, bueno, se llama aviso, es permanente, no se paga, no hay un cobro de derechos por parte de la autoridad. El trámite más importante es el uso de suelo. Teniendo el uso de suelo, el establecimiento puede operar. Pueden colocar algunos de ellos enseres en la vía pública. Y prácticamente la autoridad te pide el uso de suelo, tu contrato de arrendamiento o escrituras, el nombre del establecimiento. En materia de protección civil, algunos están exentos, otros sí tienen que elaborar programa interno de protección civil. Básicamente la apertura de estos establecimientos se hace vía electrónica. En algunas alcaldías piden la presencia física, pero en la mayoría vía electrónica y eso es más que suficiente. Para los establecimientos de impacto vecinal, sí nos van a pedir un poquitito más de requisitos, es el uso de suelo, nos van a pedir el pago de derechos, es decir, aquí sí te va a cobrar el gobierno por la apertura de este tipo de establecimientos. Nos van a pedir, y esto es muy importante, constancias de no adeudo de agua y de predial. Es decir, es muy importante que cuando rentemos un local para establecer ahí un negocio de impacto vecinal como restaurante con venta de bebida alcohólica, salón de fiestas, jardín de fiestas, un cine, un teatro, un hotel, un motel, es sumamente importante que si vamos a rentar ahí, el dueño tenga al corriente el pago del agua y del predial. Si no tiene al corriente esos pagos que se hacen al gobierno, no es posible obtener el permiso. Entonces eso es sumamente importante. Este tipo de negocios regularmente necesitan un programa interno de protección civil que se tiene que tramitar con una persona dedicada a elaborar programas de protección civil. Es muy común que nos pidan un visto bueno de seguridad de operación, que es una especie de bobo de un director responsable de obra que va y dice esto está apto para operar el giro que se pretende, y básicamente esos serían los requisitos. Y después pasamos a los establecimientos de impacto zonal. Ahí son los mismos requisitos que en el impacto vecinal, pero aparte nos van a pedir algunas cuestiones en materia de seguridad de los empleados y de seguridad de los clientes, ¿no? Y también algunas cuestiones de videograbación, es decir, contar con cámaras. Una vez que cumplimentamos esos requisitos, en el impacto zonal también hay cobro de derechos. Los derechos salen un poco más caros que en el caso del impacto vecinal. Entonces, básicamente, esos son los requisitos para estos establecimientos. Obviamente, hay requisitos, digamos, hay otro tipo de requisitos muy particulares, pero acabo de comentar los requisitos más importantes.
es el costo de estos derechos? Bueno, en el caso de los establecimientos de bajo impacto es gratuito, no hay que pagar derechos. Es decir, la verdad es que en la Ciudad de México pues se apertura un establecimiento mercantil de bajo impacto en cuestión de permisos y trámites, pues prácticamente con muy poquito dinero. Y específicamente el aviso de bajo impacto no cuesta. En el caso de los establecimientos, ya sea vecinal o zonal, sí hay el cobro de derechos. Se paga una cuota fija y después se va pagando por el número de metros. Entonces, esto lo calcula la alcaldía. La alcaldía es quien te dice cuánto tienes que pagar por cada uno de estos establecimientos mercantiles. ¿Cuál es la vigencia de estos permisos? En el caso del aviso de bajo impacto, la vigencia es permanente, mientras no cambies ni giro ni metraje. Entonces, si tú te conservas con el mismo giro y el mismo metraje, pues no vas a tener que pagar prácticamente nada y además la vigencia es permanente. En el caso del impacto vecinal, ahí sí tiene una vigencia de 3 años. Al cabo de 3 años hay que renovar ese permiso. Si se pasa la renovación, se puede hacer posteriormente la renovación, pero ya vendrá el pago de una multa por la renovación extemporánea de ese permiso. Entonces hay que estar muy atentos de cuándo se vence ese permiso para unos 15 días antes, un mes, renovarlo y obtener la renovación en tiempo y forma. Y en el caso del permiso de impacto zonal, también hay que renovarlo, pero ese cada 2 años. Y lo mismo, hay que hacer la renovación un mes, 15 días antes, para que no se nos pase el tiempo. Si se pasa el tiempo de la renovación, pues vendrá el pago de una multa. Sí vamos a poder renovar, pero vamos a tener primero que pagar esa multa. Entonces hay que estar muy atentos sobre la vigencia de estos permisos. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias.